Bien, continuamos. Estábamos hablando de que la primera megatendencia, que es la masificación de la información, da oportunidad también a que nosotros reflexionemos como docentes sobre la importancia que en la gestión educativa tiene, pues bueno, corresponder a estas formas de aprendizaje de los estudiantes en este siglo. Es interesantísimo ver cómo cuando un profesor tiene, por ejemplo, un blog personal, y genera contenidos que contribuyen a lo que pasa en el aula, el estudiante se interesa por seguir aprendiendo a través de lo que el profesor puede enseñarle en sus plataformas. Tenemos una brecha digital porque vamos a encontrarnos con profesores que se resisten a todo esto de producir contenidos, de diseñar en plataformas que incluso muchas veces son gratuitas y que sin embargo los estudiantes están súper adelantados, súper interesados por este tipo de cosas, ¿no? En todos los niveles educativos está comprobado y en países súper desarrollados nos vamos a encontrar con que se estimule el aprendizaje significativo, se genera una cultura, una comunidad de aprendizaje cuando el profesor puede tener una plataforma propia en donde el estudiante tome lo que necesite, antologías, etcétera. Entonces es una gran oportunidad. Sin embargo, muchas veces desechamos esto por la cultura en la que estamos inmersos. Entonces, esta megatendencia nos viene a enseñar la importancia, ¿no?, de movernos con esta dinámica de aprendizaje y de diversificar los entornos de aprendizaje, ¿ya? De esta manera, el estudiante también puede compartir con las personas: miren, esto es lo que mi profesor piensa, lo que mi profesor me enseñó, y legitimamos un poquito también la enseñanza, porque nos vamos a encontrar con que hay mucha pérdida de evidencia de enseñanza. Los profesores están enseñando en las aulas muchas veces sin un rigor científico. Tenemos que reconocer que hay profesores que enseñan negligentemente o que no cumplen con los perfiles de enseñanza adecuados, requeridos. Muchas veces los estudiantes critican esto, lo vemos en redes sociales o en muchas otras plataformas donde se están quejando de que los profesores no tienen los dominios teóricos, procedimentales, actitudinales sobre lo que enseñan, y entonces de alguna manera, al nosotros crear nuestras propias plataformas, al gestionar el conocimiento a través del uso de tecnología, el uso de estas aplicaciones, estamos legitimando nuestra labor como docentes. Un profesor que tiene resistencia al cambio en este sentido es un profesor que puede llegar a ser cuestionado, no porque esté bien o que esté mal, sino porque es la forma en la que aprenden los estudiantes en este siglo. La siguiente megatendencia de la educación es la conservación ambiental. Nos vamos a dar cuenta que los ambientes de aprendizaje están sumamente contaminados. La escuela es el lugar en donde hay mayor nivel de toxicidad social. El degradado tejido social que está en la escuela está afectando verdaderamente los objetivos pedagógicos. Hay muchas personas, sobre todo personas en países de primer mundo, que están resistiendo enviar a sus hijos a la escuela. Aquí en México, en las zonas, en las ciudades más pobladas, por decirlo de alguna manera, en las cosmopolitas, vamos a encontrarnos con que hay personas que ya no están enviando a sus hijos a la escuela y están optando por el homeschooling. ¿Por qué? Porque la escuela ha sido plagada de problemáticas sociales como la violencia, como el embarazo no planeado, como el rezago educativo, el suicidio, etc. Ahora mismo estoy asesorando una tesis de la maestría en gestión educativa de una universidad, y mi tesista está haciendo su trabajo sobre factores de riesgo psicosocial que afectan el desempeño académico. Y encontramos que en su caso es un proyecto de intervención desde este enfoque. Pues la zona en donde está la escuela es considerada de alta marginación y pobreza, y además es una zona de altísimo riesgo psicosocial porque hay bares, hay cantinas, hay una serie de cosas, ¿no? Prostíbulos, hay distribución de sustancias, etcétera. Entonces nos vamos a encontrar con que pues evidentemente va a haber una serie de personas que vengan a la escuela, es un bachillerato,
totalmente tocadas por este entorno, ¿no? O sea, a lo mejor sean hijos de la prostituta, hijos del que vende la droga, etcétera. Entonces, para ellos va a ser completamente normal. Ir a la escuela es prácticamente ponerse un adorno, ¿no? No se conoce o no se comprende ese valor que tiene la escuela, ¿no? Entonces, nosotros no podemos obviar que las personas que van a la escuela están interesadas en progresar. Muchas veces la escuela, y esto también es una mega tendencia, la conservación ambiental, se ha vuelto una guardería, o sea, se ha vuelto un lugar de refugio para las personas, no porque se refugien en el saber, sino porque es el espacio en donde el profesor, el tutor, el director están obligados a tenerlos, no los pueden expulsar por todas estas reformas que se han dado al nivel de educación, y ellos pueden hacer lo que quieran y pueden manifestarse, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver esto como un área de oportunidad como gestores. Es impresionante ver cuando involucras a un estudiante en la transformación de un entorno, cómo se motivan, cómo ellos se expresan. Entonces, esto también está influenciando la dimensión de la gestión educativa que tiene que ver con administración. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que podríamos invertir más en infraestructura, a lo mejor como directores, podríamos gestionar más recursos para infraestructura, para becas, para programas de apoyo, etcétera, para recursos en la biblioteca, en fin, pero se terminan gastando este tipo de recursos no en lo que podría ser que sería ideal, idóneo para mejorar las condiciones en el aula, en la escuela en general, sino que terminan destinadas a mantenimiento, reparación, gasto corriente, porque no tenemos una cultura de la conservación del agua, de la luz, etcétera, ¿no? O sea, vamos a ver con que si el aula está climatizada, los estudiantes no tienen cultura de la conservación de este material, de este mobiliario, entonces dejan la puerta abierta, se sale el aire, se rompe el clima, o si les da mucho frío, tapan la ventila y el clima se congela, se rompe, en fin. Entonces, otro ejemplo que tenemos con respecto a esto es cuando, por ejemplo, el programa México Conectado puso access point por todo el país y la gente se los robó, los rompió, se llenaron de comején, etcétera. Entonces, no tenemos esta cultura, ¿verdad? ¿Por qué? Esto afecta la dimensión administrativa de la gestión educativa. Entonces, también nosotros tenemos que repensar programas, protocolos, etcétera, de actuación en este sentido. Como directores, como personal docente, tenemos que involucrarnos en la creación de protocolos de atención a este aspecto de la educación, la conservación de los ambientes. Esto implica, por ejemplo, que los que son pedagogos, orientadores vocacionales, psicólogos, maestros con una camiseta bien puesta, con un alto sentido del deber ser, planeen desde el principio, acuérdense de la dimensión de planeación en la gestión educativa, planeen desde el principio hacer diagnósticos, que es parte también de la ejecución, pero que da paso a la dimensión de planeación, hacer diagnósticos no solamente al interior de la comunidad estudiantil, sino en el entorno de sus familias, saber quiénes son sus padres, saber cuáles son las condiciones en las que vive, saber si están educados, podemos hacer estudios socioeconómicos, saber qué nivel educativo tienen los papás, podemos hacer diagnósticos tan sencillos como pedirle en las primeras sesiones de clases a nuestros alumnos que nos hablen, que construyan un proyecto de vida, a ver si saben hacia dónde van sus vidas. Todo esto es parte de la dimensión. Bueno, imagínense qué tan importante es la conservación ambiental en este siglo como una megatendencia de nuestra educación en todo el mundo, que esto nos va a impactar, hablando de gestión educativa, en 1, la administración, 2, la dimensión de planeación y 3, la dimensión de evaluación o ejecución, ¿sí? Entonces, es una megatendencia crucial en este siglo. Vemos que conservar los espacios educativos y, por supuesto, que los espacios educativos no solamente es el aula, sino muchos otros, ¿no? Un gestor educativo tiene que ser capaz de desarrollar intervenciones exitosas, involucrarse y comprometerse en hacer intervenciones exitosas. Y bueno, hay muchísimos recursos de los que podemos echar mano, por ejemplo, programas gubernamentales
programas que tienen las instituciones, las dependencias, como salud, como educación, como bienestar, etcétera, que podemos bajar a la escuela, ¿no? y que pueden ser de gran beneficio, independientemente del nivel educativo. Y finalmente, la última megatendencia de la educación que les quiero enseñar es la globalización económica. Nos vamos a encontrar con que muchos jóvenes, muchas familias en general, a nivel mundial, ya no podemos hablar de economías locales o ya no podemos hablar de estabilidad local, sino nos vamos a encontrar con que el mundo en general está tendiendo a una economía global, ¿ya? Es importante que nosotros reconozcamos que ya los mercados han estado cambiando mucho y que las grandes potencias económicas a nivel mundial están haciendo alianzas con países, con personas, recursos muy específicos. La globalización económica viene a afectar la educación de tres maneras. La primera, reconocemos que la educación es uno de los sectores de México más endeudados. Mire, si usted se pone a analizar, cada familia mexicana tiene una deuda. El 70% de las familias en México tienen una deuda que por supuesto no pueden pagar o que sobrepasa el ingreso mensual familiar, a veces hasta 200, 300%. Cada mexicano, o el 70% de los mexicanos, le debe a Coppel, a Electra, a la luz, le debe a alguien, debe una tanda, le debe a Compartamos, etc. Tenemos una pésima cultura de la administración de nuestras finanzas. Le debemos a la tarjeta de crédito, tenemos muchas deudas. Imaginemos que a México le aconteciera algo como lo que le pasó a Grecia. ¿Recordará usted la deuda griega hace algunos años, 2015, 2016? Si no la recuerda, yo le animo a que busque, a que se documente. Por ahí les voy a dejar un artículo sobre esta deuda para que lo lean, para que lo estudien, la deuda griega. Y entonces encontramos que Grecia, un país sumamente hermoso, sus islas preciosas, sumamente turístico, etcétera, de pronto se vino en una deuda que ya no podía más, hubo guerra civil. Haga un poquito de memoria. ¿Cómo es posible que un lugar privilegiado por su ubicación geográfica, en un continente bellísimo, con muchísimos recursos minerales, naturales, mucho turismo, etcétera, de pronto se viera en una crisis económica que le valió incluso muchas muertes en Grecia por estas protestas, jóvenes en las calles incendiando Grecia por todos lados? ¿Qué pasó? Bueno, que los griegos, así como los mexicanos y como muchas personas de los países de Latinoamérica, pobres o tercermundistas, pues tenían una vida de príncipes, simplemente gastaban más de lo que ganaban al año, al mes, ¿ya? Como cuando viene el Buen Fin, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos querían compararse en su estilo de vida con los holandeses, ¿no? Muchos de nosotros queremos compararnos en nuestro estilo de vida con los estadounidenses o con otro tipo de países, ¿no? Entonces, los griegos querían tener un estándar de vida como los holandeses. Entonces, tenían muchas deudas. Pero estaban confiados en que su economía se iba a mantener más o menos estable. Además, no pagaban impuestos, eran personas que trabajaban informalmente, mucho guía de turista, muchos trabajos así superficiales, comerciantes, así como en México, que la señora que vende zapatos, que vende tacos en la esquina, se roba un carrito en el súper y ya lo adapta y pone su taquería en la esquina y por supuesto no paga impuestos. Pues así estaban los griegos, ¿no? O sea, ellos no pagaban impuestos. Entonces el gobierno griego se iba quedando sin recursos, o sea, sin reservas, ¿verdad? Y entonces para mantener todo esto, pues pedía préstamos, ¿ya? Además, ellos habían mantenido su moneda. Ellos no se habían ingresado a la Comunidad Europea, entonces ellos mantenían su moneda.
Llega un momento en que, pues evidentemente están súper endeudados, los países le dicen, oye, págame, necesito que ya Grecia agarres formalidad, y resulta que Grecia se queda con una mano adelante y otra atrás, ¿no? O sea, no se va a poder, no tengo dinero. Entonces la Comunidad Europea le condona una parte importante de su deuda a condición de dos cosas. Uno, que se integren a ella, por tanto dejan de tener su moneda y a partir de ese momento ahora su moneda es el euro. Y número dos, que Grecia, pues bueno, empiece a hacer cooperación comercial, ¿no? O sea, prácticamente que estos países tengan derecho legal sobre los recursos naturales de Grecia para hacer cuestiones de intercambio comercial, ¿no? Entonces, pues Grecia tiene, o sea, le hicieron manita de puerco, tiene que acceder, pierde autonomía económica, pierde autonomía financiera, pero se logra estabilizar la cosa. Ahora bien, ¿qué pasaría si en México nos llegara el momento en que esto nos aconteciera, ¿no? O sea, que realmente nuestra deuda externa, nuestra falta de conciencia de pagar impuestos, nuestra informalidad, nuestra mala administración de los recursos, llegara a provocar que tengamos que cambiar nuestra moneda o formar parte de la comunidad de otro tipo de régimen económico. Vamos a suponer, por ejemplo, el dólar o el yuan o alguna moneda extranjera. Tu deuda de Coppel, de electricidad, de cualquier tipo, ya no estaría en pesos. Estaría, ¿cuánto está ahorita el dólar? 20 y tantos pesos, ¿no? Ya estaría súper rebasada. Sería imposible pagarla. Ya, a lo mejor el país lograría estabilidad porque los países aliados o los países con los que se haga el convenio económico puedan explotar nuestros recursos naturales. Pero el pueblo estaría súper rebasado financieramente con la misma mentalidad, ¿no? Vivir una vida de príncipes siendo mendigos, ¿no? Ahora, ¿de qué manera esto afectaría el ámbito educativo? El ámbito educativo es uno de los sectores más endeudados y además que recibe menos recursos del Producto Interno Bruto mexicano. Entonces nos vamos a dar cuenta con que es necesario que la gestión educativa empiece a pensar en promover programas o en diseñar estrategias para sustentar la educación. Es decir, hacer que la educación se mantenga a sí misma. Y esto es lo que han hecho países chilenos, bueno, el país de Chile, Costa Rica, Colombia. Colombia tiene, yo la conozco, es muy bonita, una universidad en Medellín que se llama EAFIT. Esta universidad, así como todas las universidades tienen ejes de desarrollo o cómo decirlo, pues funciones sustantivas como la nuestra, la Universidad Corporativa del Sureste, que su función sustantiva es aportar valor, ¿verdad? Es ser una universidad propositiva, una universidad vanguardista, innovadora. Bueno, pues esta universidad, EAFIT, su función sustantiva es el emprendimiento. Entonces ellos en todas sus carreras, el proyecto final de titulación es desarrollar una empresa o un producto emprendedor. Entonces, un ejemplo de los productos emprendedores que ellos han desarrollado es algo que se llama Scootmart. Scootmart es una fórmula que sustituye el formol, es una fórmula para el tratamiento de cadáveres, que permite que el cadáver mantenga su tersura, su consistencia, o sea, le da un tratamiento como si la persona estuviera dormida. Y es tan eficaz que puede, dependiendo de la fórmula, puede durar hasta 3 meses o 6 meses la persona inmaculada, intacta. Para que se dé una idea de lo exitosa que ha sido esta fórmula desarrollada por unos estudiantes de AFIT, es la fórmula que se utilizó en el cadáver de Michael Jackson. Ustedes harán memoria, no tienen que ser fans, ¿verdad? Pero harán memoria
este hombre estuvo rolando por todo Estados Unidos, ¿no? Y por varias partes. Entonces, mucho tiempo, o sea, creo que lo enterraron un mes después de muerto, o sea, no me acuerdo, pero en fin, fue la que usaron con este chavo, ¿no? Entonces, pensar en una función sustantiva que le permita a los estudiantes, bueno, finalmente ejecutar lo que estuvieron aprendiendo está buenísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta universidad que les cuento, los estudiantes forzosamente para titularse tienen que desarrollar un proyecto emprendedor y lo que hace la universidad es que consigue inversionistas para los proyectos emprendedores de sus estudiantes y finalmente ellos pueden, uno, desarrollar la empresa, el producto, la marca, le compran la patente, etcétera, se titulan y bueno, de ahí en adelante, ¿no? Entonces, pensando en esta megatendencia de la educación, nos vamos a encontrar con que es importante, ¿no? Desde la dimensión de la gestión educativa que tiene que ver con la comunidad, pensar en proyectos, en estrategias que le permitan sustentar al ámbito educativo sus necesidades. Vamos a encontrarnos con que por cultura hay muchos recursos que se erogan, que se destinan, por ejemplo, a becas para que los estudiantes terminen sus estudios, y esto está bien, pero esto también implica, y esto es algo que ha sido muy discutido últimamente, esto implica también que de los impuestos se destine un recurso importante para mantener a estos estudiantes en la escuela. Tristemente nos vamos a dar cuenta con que en redes sociales hay muchachos que ponen su tarjetita y ponen un Six o unas caguamas, ¿no? Y esto, bueno, degrada muchísimo la imagen, ¿no? Que este tipo de apoyos tienen, ¿verdad? Pero, sin embargo, por ejemplo, la idea de este ejemplo es que si nosotros seguimos pensando en una sostenibilidad de la economía educativa, que siempre vamos a tener un salario seguro, que siempre vamos a tener recursos para administrar la escuela, que siempre va a haber luz, etcétera, pues estamos pensando un poquito de manera ingenua. También los estudiantes siempre están aspirando a becas locales, pero hay muchísimas becas internacionales de grupos de países y comunidades a nivel mundial que le están permitiendo a los estudiantes mexicanos indiscriminadamente, con un solo requisito, que dominen el inglés, salir de su lugar de origen, ir a capacitarse y acceder, ¿no? Incluso hay becas que no les implican salirse de su lugar de origen, simplemente tener buenas calificaciones. Pero los estudiantes no acceden a ellas porque uno, no saben inglés, número dos, no se pueden comprometer o no se quieren comprometer con tener un buen desempeño académico, y tres, no tenemos esta cultura de la participación social, o sea, de participar comunitariamente. Yo tengo una experiencia en alguna ocasión, bueno, no se los dije, perdón, a lo mejor yo creo que sí les compartieron por ahí mi perfil, mi presentación como maestra. Yo soy psicóloga, tengo 2 maestrías, una es en mercadotecnia política y otra es en psicología clínica. Tengo una especialidad en terapia familiar, cognitivo-conductual, y hice un doctorado por extensión con la Universidad de Jalapa, por extensión con una universidad australiana, que es en tecnologías de la educación, ¿no? Sí, tecnologías de la educación. No he logrado obtener esa credencial porque hay una cuestión ahí con la Universidad Australiana, pero, pero más o menos por ahí ya me presento, ¿no? Entonces les decía, como psicóloga en alguna ocasión tuve la oportunidad de colaborar con una organización de tecnologías. Ellos venden tecnologías a gran escala, o sea, servidores, satélites, ese tipo de cosas, almacenamiento en nube, etcétera. Y cuando estaba haciendo un proceso de reclutamiento y selección de personal, conocí a un muchacho de una ranchería de Huimanguillo que había estudiado en Harvard, becado por una fundación de una tienda, de un supermercado internacional,
que lo había becado, ¿no? Lo único que necesitaba para la beca es que él dominaba el inglés. Entonces se va a Harvard, estudia informática y sistemas y regresa. La única condición era que regresara a México y él le devuelve el favor a esta fundación de esta tienda, de este supermercado, reclutando más personas en la misma condición de pobreza que él con conocimientos del idioma inglés. Entonces, para que nos demos una idea de, número uno, las dimensiones de la gestión educativa y dos, sus tendencias en este siglo. No es lo mismo decir, sí, la gestión es planeación, administración, institucional, ¿verdad? Sino que nos damos cuenta que aún esas dimensiones tienen un comportamiento en este siglo distinto al siglo pasado o distinto a los paradigmas, a las ideas que nosotros podamos tener. Entonces, espero que esta clase les haya sido de utilidad. Les voy a dejar el link del artículo de la deuda griega y por supuesto nos vamos a seguir viendo en Moodle para todas sus tareas. Si tienen dudas, por favor, no tengan ninguna pena, estoy para servirles. Me pueden escribir, ya tienen por ahí mis datos, ahí en el foro de bienvenida en Moodle, les puse mi teléfono y pues bueno, cualquier duda con respecto a esta clase, comentario, crítica, háganla. Que estén muy bien, hasta la próxima.